Okay. Vamos a hablar entonces el día de hoy, 29 de septiembre del 2020. Me toca con el grupo D impartir esta charla, esta plática, acerca del metabolismo del hierro. En una primera instancia vamos a hablar sobre sus generalidades, ¿sí? Y dentro de ellas destacan, nos dicen que todos los organismos vivos tienen una ferrodependencia célula de nuestro cuerpo, tanto del ser humano como de los microorganismos inferiores, que no requieren de hierro para su metabolismo, ¿sí? El núcleo de la Tierra está formado por hierro en estado de pureza, directamente proporcional nosotros como habitantes del globo terráqueo, también estamos conformados de hierro, más o menos en un 70-75% del cuerpo tenemos hierro. ¿Por qué? Porque todas las células de nuestro cuerpo necesitan hierro para llevar a cabo su metabolismo. La neurona, por ejemplo, forma su propio hierro, porque no puede atravesar la barrera hematoencefálica, el hierro que consumimos, por ejemplo. Entonces, las células, las neuronas, fabrican su propio hierro para su metabolismo. Dice, los organismos vivos acceden al hierro mediante unas proteínas muy selectivas, que ahorita vamos a ir, más adelante vamos a describir. ¿Qué es lo que hacen esas proteínas selectivas? Pues lo captan y lo hacen atravesar membranas celulares, como por ejemplo la transferrina, que lo va a transportar, ¿verdad? Una vez que el hierro se absorbió, pues ahora hay que transportarlo a los sitios donde se requiera, ¿sí? O bien lo retienen enclaustrado dentro del citoplasma celular, como por ejemplo la ferritina. Entonces su proteína de transporte se llama transferrina, ¿sí? Su proteína de almacenamiento se llama ferritina, en hígado, vaso, médula ósea. Si fuera hígado, vaso, corazón, pulmón, intestinos, etcétera. Si fuera la médula ósea, ¿se acuerdan? Hemosiderina. Ok. Otra función que realizan esas proteínas selectivas que señalábamos anteriormente es que lo utilizan para el transporte reversible del oxígeno, como por ejemplo lo que está inmerso en la hemoglobina y la mioglobina. La dependencia metabólica está determinada por un grupo de proteínas con actividad enzimática, útiles en el sistema respiratorio interno celular, en el ciclo de Krebs, para que me entiendan, y en las reacciones de tipo redox, reducción, ¿verdad? Reducción, oxidación o reacciones de peroxidación defensivas. Los neutrófilos tienen unos gránulos en el cual vamos a encontrar moléculas de hierro. Y precisamente esa molécula, esa proteína, lo que hace es quelar el hierro. Quelar quiere decir que el hierro muy laxamente a esa proteína y no lo suelte. Porque cuando hay procesos infecciosos, sea virales, bacterianos, micóticos, etcétera, ¿sí? Esos microorganismos lo que requieren es de hierro para duplicarse, para reproducirse. Entonces el organismo lo que hace es quitarle el hierro, quelarles el hierro, quedarse con el hierro y no cederlo. Y si no se cede el hierro a esos microorganismos, pues obviamente se mueren. De alguna manera es un tipo de protección natural que tenemos nosotros ante las adversidades, ante las agresiones, por ejemplo, por otros microorganismos. Ok. Otra característica es que el hierro es un requerimiento nutricio vital para la eritropoyesis normal, que es finalmente lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el hierro para que se formen nuevos eritrocitos? El hierro es necesario para la síntesis de hemoglobina, porque gracias al hierro es quien se va a unir a la protoporfirina y va a formar el grupo M. Y como grupo M se van a unir a las cadenas globinas y van a formar la hemoglobina. En adultos normales, de los 25 miligramos de hierro empleados
para la eritropoiesis. 95% deriva de la degradación o catabolismo de la hemoglobina. El 5% restante proviene del tracto gastrointestinal, o sea, de lo que comemos, de lo que nos alimentamos todos los días y de los sitios de almacenamiento, que decíamos que el hierro se almacena en forma de ferritina o hemosiderina. Bueno, entonces, platicamos la otra vez la ley de la materia, que nada se pierde, todo se transforma. Entonces, cuando un eritrocito envejece y se muere, pues es fagocitado por los macrófagos, que membrana ciertas proteínas o en su interior ciertos gránulos que son enzimas digestivas. Lo que hacen es degradar, ¿sí? Descomponer la molécula de hemoglobina que estaba en ese eritrocito que fue fagocitado. Entonces, la degradación consiste en formar partículas, en formar otras moléculas. El hierro queda libre, la protoporfirina queda libre y las cadenas globinas quedan libres. El hierro sale del macrófago, ¿sí? A la circulación. Pero la circulación no hace absolutamente nada si no tiene una contraparte que se llama transferrina, que esa proteína es quien lo va a transportar a otros sitios donde se requiera. O bien almacenarse en forma de transferrina en el hígado, en el vaso, en la médula ósea o en la médula ósea en forma de hemosiderina. O sea que el hierro está jugando, está en perpetuo movimiento el hierro, ¿verdad? Donde se va a ser utilizado, reitero nuevamente, todas las células de nuestro cuerpo para su metabolismo, porque del hierro obtienen energía las células, no solamente de los carbohidratos, no solamente de los glúcidos o de las proteínas, también del hierro a través de ciertas reacciones enzimáticas, bioquímicas, se obtiene hierro para producir energía. Entonces vayan viendo ustedes la dimensión que tiene el hierro en el organismo humano, ¿sí? Es de vital importancia. No hay un tejido, no hay un órgano que no se afecte cuando tenemos un síndrome anémico. Todos los tejidos se afectan. El corazón, el cerebro, el pulmón, el hígado, la médula ósea, el vaso, todos, en absoluto todos. El aparato digestivo. Síndrome anémico, vamos a ver los signos y síntomas de cada una parte del organismo precisamente por esta deficiencia de hierro, ¿sí? Porque repito, el hierro está en todas partes y el hierro es un mineral, es un metal que se requiere para toda la síntesis de las células de nuestro cuerpo, para todo el metabolismo celular, incluyendo, les dije, microorganismos inferiores, ¿sí? Bacterias, virus, hongos, parásitos, necesitan de hierro para su metabolismo. Hierro es muy demandado por nuestro cuerpo. Ok. El 5% entonces proviene del tracto gastrointestinal, lo que comemos, les decía, o donde esté almacenado, ¿no? El hierro ferroso es un hierro que se caracteriza porque tiene dos valencias y tiene un signo positivo. Cuando el hierro está en forma ferrosa, a eso se le denomina forma reducida. Quiere decir que ganó electrones. El hierro férrico es un hierro con un signo negativo. A eso se le llama hierro férrico. Y cuando se encuentra de esta forma, recibe el nombre de está en forma oxidada, es decir, perdió electrones. De su contenido total de hierro hay muchos autores que difieren un poco, pero en términos generales, en promedio, lo que tenemos nosotros de hierro en total en el cuerpo va de 2 cantidad de hierro de nuestro cuerpo, de 2 a 5 gramos. Otros autores dicen que va de 2 a 6, pero la mayoría de los autores que yo he consultado coinciden en que la cantidad total de hierro en nuestro cuerpo está dentro de 2 y 5 gramos. Ahora bien, el hierro, me voy a pasar a la otra porque ahorita regreso. Miren ustedes.
que la voy a corregir esta diapositiva porque aquí debemos de empezar. ¿Cuáles ser los pasos que debemos de seguir para estudiar el metabolismo del hierro? Son varios. En primera instancia, ¿cómo se distribuye el hierro en nuestro cuerpo? En segundo lugar, ¿cómo se absorbe y cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo esa absorción? ¿Qué criterios se deben de seguir para que el hierro se absorba? Tercero es cómo se transporta el hierro. ¿Sí? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuánto? Y cómo lo podemos eliminar, porque el hierro también se puede eliminarlo. Fíjense, de lo que comemos nada más necesitamos 1 miligramo. Por ejemplo, si comemos 100 miligramos de hierro, en condiciones normales nada más necesitamos 1 miligramo y los 99 restantes los eliminamos a través de la orina, del sudor, de las heces, de la transpiración, etcétera, 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 ¿sí? De la pérdida de cabello, de la escamación de la piel, de la pérdida de las uñas, etcétera, etcétera. Por esa razón, cuando estamos ante un síndrome anémico que es por deficiencia de hierro, que morfológicamente nos da una anemia microcítica hipocrómica, revisamos las manos, revisamos las mucosas, revisamos el cabello, revisamos la piel. Pero es esencial para el metabolismo de esas células, en especial. Entonces, cada anemia tiene su sintomatología propia. Y por eso cuando veamos el síndrome anémico, la anemia por deficiencia de hierro, vamos a ir en busca de cabello, de piel. Vamos a ir, perdón, vamos a buscar faneras, cómo están, el cabello es quebradizo, se cae muy fácilmente, la piel está reseca, obviamente está pálida, las uñas están quebradizas, podemos tener disfagia y odinofagia, porque el esófago requiere de hierro para su metabolismo celular, para que el esófago restituya sus células epiteliales necesita hierro, el riñón necesita de hierro para su mucosa, el estómago necesita de hierro para su mucosa, es decir, el corazón necesita de hierro para su metabolismo. Prácticamente no hay un órgano en nuestro cuerpo que no necesite de hierro. Vean la trascendencia, ¿sí? Vean lo importante que es la sangre en nuestro cuerpo. Okay. Entonces, esa es la conducta que debemos de seguir nosotros cuando vayamos a estudiar el metabolismo del hierro. Cuando estemos ante una anemia micro, tenemos que investigar esto, ¿sí? ¿Cómo está distribuido nuestro hierro en el cuerpo? ¿Cómo se absorbe? ¿Sí? ¿Esa mucosa que absorbe está íntegra? ¿O las proteínas de transporte están completas? ¿O el hígado donde se producen está enfermo? ¿Cómo lo almacenamos el hierro? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Sí? Hay una anemia hemolítica, está acelerada la eritropoyesis. Entonces, vean ustedes, todo eso hay que revisar. Me voy a regresar a la... Bueno, entonces el primer paso para conocer el hierro es cómo está distribuido en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y el hierro se distribuye de la siguiente manera. De los 2 a 5 gramos que tenemos en el cuerpo, vean cómo se distribuye de la siguiente manera. Tenemos hierro M de la hemoglobina, ¿sí? Tenemos el hierro en el grupo M de la hemoglobina de 1800 a 2000 miligramos. Quizá sea el sitio donde más hierro tengamos. De 1800 a 2000 miligramos. O sea, de 1.8 a 2 gramos están en el grupo M de la hemoglobina. Por eso de ahí tomamos la mayor parte del hierro para cuando un eritrocito se muere, se degrada la hemoglobina y de ahí obtenemos el hierro para la siguiente síntesis de eritropoyética. Bueno, tenemos hierro en los eritroblastos de la médula ósea. ¿Qué cantidad? 300 miligramos. Hay hierro unido a transferrina y ceruloplasmina.
3 miligramos. El intersticial no es la excepción, tiene hierro entre 50 y 70 miligramos. Otras enzimas y citocromos encontramos de 1 a 2 miligramos de hierro. El músculo, que tiene su proteína que se llama mioglobina, tiene 300 miligramos de hierro. El hierro que está almacenado también es muy importante estudiarlo. En forma de ferritina lo encontramos en 1600 miligramos. ¿Sí? 1600. ¿Y dónde se puede almacenar? En el hígado. ¿Qué cantidad vamos a encontrar de hierro almacenado? 1000 miligramos. De esos 1600, en el hígado hay 1000 miligramos. Por eso le puse 2 puntitos y aparte, ¿verdad? Que quiere decir que es la misma, forma parte de esta secuencia. ¿Sí? Ok. Los 600 miligramos restantes de los 1000 están en los macrófagos del vaso, del hígado y de la médula ósea. Así va a estar distribuido el hierro en esas estructuras. Dice, los compuestos de reserva del hierro, como la ferritina, la hemosiderina, acuérdense que son proteínas que están almacenadas o de reserva, se encuentran en las células endoteliales del hígado y de la médula ósea. Ahí vamos a encontrar, en los macrófagos, pues, células endoteliales del hígado, vaso y médula ósea. ¿Sí? Entonces, el primer paso que damos es conocer cómo está distribuido esos 2 a 5 gramos en nuestro cuerpo de hierro. Ok. Entonces ya se distribuyó. Ahora lo que vamos, el siguiente paso es la absorción. ¿Sí? Y la absorción. Entonces, ¿qué vamos a revisar de la absorción? Dice, el hierro de la dieta tiene 2 componentes. El hierro que comemos, los alimentos que consumimos diario, una forma que se le llama Hem y una forma que se le llama hierro inorgánico o no Hem. ¿Sí? Entonces, esta es la forma más fisiológica. Pero lo que comemos más es el hierro inorgánico o no, o hierro no Hem. ¿Por qué razón? Miren, el hierro Hem es el hierro que vamos a encontrar en las carnes rojas principalmente, en los músculos, en las vísceras, en la moronga, en el pescado. Y el hierro no Hem o hierro inorgánico lo vamos a encontrar en las verduras, en los cereales, en los granos. Y lo que más consumimos nosotros los mexicanos en nuestra dieta, pues es la tortilla, son los carbohidratos. Entonces consumimos hierro o hierro inorgánico, o dicho de otra manera, hierro férrico, ¿sí? Hierro férrico. El hierro el hierro Hem es el hierro ferroso y el hierro no Hem o inorgánico es el hierro férrico. Y la mayor cantidad de alimentos que consumimos contiene hierro en forma férrica. Pero como forma férrica no me sirve absolutamente para nada. Ese hierro hay que desdoblarlo. Hay que convertirlo ferroso para que de esa forma pueda ser absorbido a través de las células intestinales. ¿Sí? Entonces, este proceso, ¿verdad? La descomposición del hierro férrico a ferroso se va a llevar a cabo en el estómago, ¿sí? En el estómago. Gracias a la intervención del ácido clorhídrico y de la pepsina, que lo va a desdoblar de férrico a ferroso. Ahora sí el hierro ya está en buenas condiciones, ya está apto para
absorberse por las células intestinales. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa persona tiene un cáncer en el estómago, en donde le está destruyendo las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico? Para que el hierro se desdoble de férrico a ferroso, se requiere pH ácido. Y la acidez me la va a dar el ácido clorhídrico, que va a ser producido por las células parietales de la mucosa del estómago. Entonces, desde allí tiene que haber integridad de las mucosas para la absorción del hierro, para el desdoblamiento del hierro. Si ese estómago está enfermo y no se produce suficiente ácido clorhídrico, ya tenemos problemas con la futura absorción del hierro. Porque el estómago también, en el estómago, más bien el estómago es asiento de enfermedades, de patologías, de cáncer, de linfoma, de gastritis, de procesos inflamatorios, en fin. Y todo eso hace que el hierro no se desdoble. Y la razón es esa, que no se produce suficiente ácido clorhídrico y pepsina para que el hierro se desdoble de férrico a ferroso. Y como hierro ferroso es la forma más fisiológica, la forma que mejor se utiliza el hierro para su absorción. ¿Ok? Bueno, entonces, recapitulando, el hierro Noem o fierro Noem o fierro Em, perdón, es el fierro que está en las carnes rojas, ¿sí? En el pescado. Pero no comemos carne roja ni pescado todos los días. Sin embargo, tortillas sí comemos todos los días, pan sí comemos todos los días, maíz sí comemos todos los días. La base de la alimentación de nosotros los mexicanos, pues es el maíz. La de los norteamericanos es el trigo. La de los peruanos son las papas. En fin, cada cultura tiene su propia alimentación que es milenaria, ¿verdad? Ok. Ya se desdobló entonces, ahora hay que absorberse. El hierro, dice, puede absorberse en cualquier parte del intestino delgado, principalmente en el duodeno y en el yeyuno. Ahí, en esas partes, es donde se va a absorber el hierro principalmente, en el intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno. ¿Sí? Acuérdense que el intestino delgado tiene tres grandes partes: duodeno, yeyuno e ilion. Cada uno de los nutrientes, al menos la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro, que van a ser elementos importantes para nosotros, se absorben en cada uno de esos sitios: duodeno, yeyuno e ilion. ¿Sí? Pero igual que el estómago, ese intestino delgado, ese yeyuno tiene que estar íntegro. Acuérdense que el intestino delgado es un sitio donde se asientan, sobre todo parasitarias. Existe una en especial en hematología que tenemos que estudiar, que se llama yardiasis. La yardia lamblia es un parásito que se pega a la mucosa del intestino delgado y le provoca un proceso inflamatorio, lo que hace que ese pobre hierro no se pueda absorber porque está inflamado, ¿sí? O existen algunas otras enfermedades en donde las criptas se hacen muy pequeñitas, entonces la enfermedad celíaca es una de ellas, hace que el poder absortivo de esas criptas se disminuya y por lo tanto no se absorbe el suficiente hierro que se requiere. Otras condiciones, por ejemplo, un intestino delgado que es agredido por parásitos, por salmonela que lo puede perforar, por un balazo, por una cuchillada. Y entonces hay que hacerle una anastomosis, hay que quitarle el pedazo de intestino, unirlo otra vez, ¿sí? Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Quitándole su superficie. Esos pacientes pueden cursar con síndromes anémicos, crónicos, ¿sí? Entonces, reitero nuevamente, la integridad de las mucosas, de la mucosa del estómago, de la mucosa del intestino, ¿sí? Del duodeno, del yeyuno, etcétera, son importantísimas que estén íntegras, ¿sí? Que no haya nada ahí que esté afectando, ¿verdad? Que los esté inflamando o que lo esté obstruyendo
absorción. ¿Okay? Bueno, el hemo, que está en los alimentos animales, dice, es absorbido eficazmente incorporado por las células de las mucosas, porque es un hierro en forma ferrosa. En el interior de las células es liberado por la enzima hemoxigenasa. El fierro no hem, o sea, el fierro de la dieta, ¿sí? Sobre todo que está en los alimentos, ya les dije, en los cereales, está en las verduras verdes, las espinacas, las lechugas, las acelgas, el berro, etcétera, excitado por las secreciones gastrointestinales. La alcalinidad, fíjense, muy importante, en el estómago hay un pH ácido, sirve para desdoblar el hierro. En cambio, en el intestino, ¿sí? Va a haber un pH alcalino, dado por el bicarbonato principalmente, ¿sí? Y entonces, esa alcalinidad hace que lo precipite, fíjense, de férrico a convertirlo a férrico otra vez para que se pueda transportar. Y entonces, esa alcalinidad del intestino delgado, que es producida por el páncreas que provee el bicarbonato, ¿sí? El pH alcalino, los jugos pancreáticos, ¿sí? Hace que el hierro se precipite a hidróxido férrico, ¿sí? Apto no para absorberse, para transportarse. Aquí me equivoqué. Es para transportarse. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a transportar? La ferritina. La ferritina tiene hierro férrico. Entonces, la ferritina, para que se acople a este hidróxido férrico, tiene que estar en esta forma, en forma férrica. Por eso le puse no para absorberse, para transportarse. ¿Ok? Bueno. El ácido clorhídrico influye en la absorción del hierro noem, ya que lo solubiliza y lo pone apto para su absorción. ¿Sí? Que esto debería ir aquí arriba, el momento de absorberse. Pero el orden de los factores no altera el producto, entonces lo entendemos. Absorción. Entonces, bueno, para que el hierro se absorba, hay un sinfín de sustancias que lo pueden inhibir su absorción, es decir, acelerar su absorción. Y aquí tenemos, por ejemplo, las sustancias que inhiben, ¿verdad? Que ese hierro pueda absorberse con más facilidad. Tenemos a los fitatos, representantes de los fitatos son el café, los tés, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hay otros que se llaman tanatos, ¿sí? Fitatos y tanatos, fosfatos, retardan, ¿sí? Entonces, estas sustancias van a retardar la absorción. Algunos cereales retardan la absorción del hierro. El Olbram de Kelo retarda la absorción del hierro. Bueno, pero existen también otras sustancias que estimulan y son reductoras del hierro, ¿sí? Como por ejemplo el ascorbato. Ascorbato es el ácido clorhídrico, ¿verdad? Es el pH ácido, ¿sí? Los lactatos y los piruvatos que se derivan de la glucólisis anaeróbica, que ayer revisamos un poquito de eso, que es el fin último de la anaeróbica. Entonces, todo eso favorece que se estimulen o sirvan para reducir el hierro férrico a ferroso. Tenemos a la cisteína, fíjense, contrario a lo que se pensara, el alcohol favorece su absorción, ¿sí? La hipoxia, por consiguiente, ¿verdad? Si hay poco oxígeno en los tejidos, bueno, lo que hay que hacer es que el hierro se absorba con mayor facilidad, con más rapidez. Por supuesto, los síndromes anémicos, ¿sí? O en aquellos casos en el que la eritropoyesis, como por ejemplo en las anemias, vamos a encontrar que la eritropoyesis está aumentada. En las anemias hemolíticas o en las anemias ferropénicas o en las anemias megaloblásticas, la eritropoyesis está aumentada, ¿sí? Y
Obviamente, ¿verdad? El ácido clorhídrico, que es el primer elemento que sirve para cambiar el pH a ese sitio y por ende desdoblar el hierro de férrico a ferroso. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas sustancias que son estimulantes o reductoras? Dice, transformar al hierro a sal ferrosa, el hierro a sal ferrosa, transformar al hierro, aquí le vamos a poner unas crucecitas para no confundirnos, ¿sí? Así debe de quedar. Transformar el hierro férrico a sal ferrosa, con dos valencias. ¿Por qué? Porque lo hacen más soluble, más disponible para su absorción. Bueno. Otro elemento importante cuando se sigue el metabolismo del hierro es ese. Ya lo consumimos, ya lo desdoblamos, ya lo absorbimos y ahora hay que transportarlo. ¿Sí? Ya entró a la célula, ya entró a la sangre el hierro, ahora hay que transportarlo. Entonces dice que cuando el hierro atraviesa la mucosa intestinal, se fija en forma férrica. Por eso les decía que la mejor manera de que el hierro se acople a la transferrina es la forma férrica. Se va a acoplar de esta manera a su proteína de transporte transferrina, ¿sí? Transferrina quiere decir hierro en forma férrica. Transferrina quiere decir que lleva hierro en forma férrica. Apotransferrina quiere decir que no tiene hierro. ¿Ok? Entonces la transferrina es una beta-globulina de peso molecular de 80.000 Daltons con dos sitios de unión sintetizadas en el hígado. Vean la importancia del hígado. Por eso cuando el hígado se afecta, ya sea por un tumor, por un cáncer, cuando el hígado graso, cuando el hígado está afectado por un problema de piedras, de coledocolitiasis, colecistitis, una hepatitis, etcétera, empezamos a tener problemas, porque no solamente se producen proteínas en el hígado, sino además se almacenan, ¿sí? Entonces el hígado produce proteínas tan importantes para nosotros como la ferritina, la transferrina, produce proteínas de las factores de la coagulación, por ejemplo. El hígado almacena mucho hierro. Entonces, es tan importante integrar todos los órganos y tejidos cuando estemos ante un problema, una evidencia de una anemia microcítica hipocrómica. ¿Será que es verdadera? Preguntarse siempre, hacerse interrogaciones. ¿Será que es una anemia microcítica hipocrómica verdadera o es falsa? Más adelantito va a ver si vemos unas formulitas de cómo se hace el diagnóstico de una anemia ferropénica falsa o verdadera. Tanto eso, porque gracias a ese procedimiento podemos dar con toda confianza el hierro, porque yo puedo saber si está fallando el transporte, si está fallando la saturación, si está fallando el almacenamiento, yo puedo saberlo gracias a ciertos estudios que se hacen. Y entonces hago reglitas de 3 y llego a la conclusión porque ya hay valores definidos, comparo y digo, bueno, ¿sabes qué? Está bajo, está alto, está bajo, está alto, está normal, mis conclusiones. Y ahora sí, como sé que el hierro es tóxico, no lo voy a andar utilizando para a diestra y siniestra, como se me ocurra, no. El hierro lo voy a utilizar de acuerdo a una base científica, de acuerdo a un cruce matemático que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces vean, las matemáticas simples aplicadas en estas cuestiones de la salud son tan importantes. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros los médicos nos vamos con la finta de que una anemia microcítica hipocrónica y no, la deficiencia de hierro se mide de dos maneras, verdadera o falsa. En la deficiencia verdadera quiere decir que matemáticamente ya hice la regla y no hay nada de hierro. Esa es la ficticia. Pero en la verdadera puede haber hierro. El problema es que a lo mejor no tengo una proteína que lo transporte.
porque el hierro está enfermo, porque el hígado está enfermo, o una proteína que lo almacene, porque él tiene cirrosis. Entonces quiere decir que hierro existe. Lo que no existe es quién lo transporte o quién lo almacene. Ahí está la clave. Entonces, esos deben de ser motivos de reflexión para que cuando estemos ante una anemia, pues sepamos nosotros eh, saber prescribir, porque les he dicho que el hierro es tóxico. Cuando no se necesita el hierro, va a intoxicar el corazón, el pulmón, va a intoxicar el vaso, va a producir cirrosis hepática, va a producir pancreatitis, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y párenle de contar. Por este simple hecho de no conocer las generalidades del metabolismo del hierro. Y a los grandes médicos se les puede ir, ¿eh? Porque he conocido casos. Simplemente con conocer el metabolismo del hierro. El hierro es muy noble cuando se requiere, cuando se necesita, cuando está disminuido verdaderamente. Pero cuando está disminuido de manera ficticia, cuidado, cuidado. Y somos muy dados a andar hierro a diestra y siniestra. Ustedes como médicos van a ver muchos pacientes que van a necesitar hierro. Por ejemplo, las mujeres embarazadas. Allí sí, con toda confianza, podemos prescribir hierro porque sabemos que el hierro se requiere, tiene una gran demanda, porque son tres grandes elementos que hay que apoyar. Es la persona, la mujer, es la placenta y es el bebé. Son tres moléculas de hierro que necesitamos. A veces no hay necesidad de realizar estos estudios, pero como yo ya lo sé, como yo ya razoné lógicamente, porque sus demandas son mayores que una mujer en estado basal que necesita 1 miligramo nada más, una mujer que menstrua necesita 2 miligramos y una mujer embarazada necesita 3 miligramos, pues yo ya sé, paciente. Entonces, con estos hechos tan sencillos, fíjense, ya vimos los leucocitos, cómo se cuantifican los eritrocitos. Estamos utilizando las matemáticas simples, no nos estamos yendo nada más porque me imagino, no, aquí hay reglas. Y entonces la hematología es práctica, es matemática, es objetiva. Estamos utilizando la metodología científica para llegar a un hecho patológico. Ok. Otra gran condición que debemos de considerar cuando estudiamos al hierro es su transporte. Entonces, una vez vean que el hierro ha atravesado la mucosa intestinal, este está en forma férrica y se va a fijar a su proteína de transporte llamada transferrina. Bueno, la transferrina es una globulina con tal peso molecular de 80,000 Daltons que tiene 2 sitios de unión, que se sintetiza en el hígado también. Vuelvo otra vez a reiterar. ¿Y si el hígado está enfermo? ¿Y si el hígado tiene un cáncer? ¿Y si el hígado está insuficiente? ¿Y qué tal si el paciente tiene hígado graso? Pues ya vamos a empezar a tener problemas con la génesis de proteínas, porque sabemos ustedes y yo que la mayoría de las proteínas, todas, por no decirlo, son sintetizadas en el hígado. Entonces vean lo importante de tener órganos en nuestros tejidos para que el metabolismo, no solamente del hígado, sino el metabolismo en general, se lleve a cabo correctamente, porque nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta, ¿sí? Es una maquinaria creada, ¿verdad? Yo no sé por quién, porque hay mucho cuestionamiento al respecto, pero es una maquinaria perfecta. Yo creo que es la creación más que hay en el universo, al menos hasta donde conocemos. No sabemos si en otros planetas exista vida, ¿verdad? O microorganismos, no sabemos el tipo de vida que pueda existir.
Pero lo que hay aquí en la Tierra, el hombre o la mujer, es la maquinaria perfecta. Si falla un tejido, va a fallar toda la maquinaria, ¿sí? Entonces así hay que verlo, ¿verdad? Como un todo con sus partes y sus partes, que se llama condición holística. Siempre la enfermedad tenemos que verla como un todo, no solamente concretarnos a lo que me corresponde. Yo soy cardiólogo y nada más voy a ver corazón y lo demás. Entonces, por eso les dije la otra vez, la medicina ha sufrido fragmentaciones, porque también entiendo, se ha fragmentado porque es muy difícil entender todo, porque es muy complejo entender todo, pero no hay que olvidarnos de lo esencial. Fíjense cómo yo estoy mezclando hematología con hepatología, cómo estoy mezclando los problemas digestivos con hematología, cómo voy a mezclar los aspectos nefrológicos con hematología o neumológicos con hematología, ¿sí? Entonces, por eso esa gran relación que hay en esas áreas, en todos los órganos y tejidos. Por eso les digo, si falla uno, falla el otro, y falla por acá y falla por allá. La médula ósea no puede funcionar sin proyectina que la produce el hígado. El metabolismo del hierro no funciona porque no hay proteínas que produce, perdón, el riñón y luego el hígado, ¿sí? Entonces, como un todo siempre hay que ver las cosas y no concretarnos nada más a una partecita. Ok. Entonces, sale a colación por esto de la transferrina que se sintetiza en el hígado, ¿no? Dice, la transferrina aumenta en estados de deficiencia de hierro y en el... la transferrina trata de transportar, ¿sí?, la mayor cantidad de hierro cuando hay deficiencias, para que el eritroblasto pueda llevar a cabo su metabolismo de la hemoglobina. Y por supuesto en el embarazo, porque las demandas son mayores. La transferrina disminuye en caso de sobrecarga, pues sí, en la hemocromatosis o la hemosiderosis. ¿Para qué necesito transferrina si estoy súper saturado de hierro? Lo que yo quiero es sacar ese hierro donde está, porque le problemas a las células de ese tejido, de ese órgano. También puede estar disminuida en procesos inflamatorios agudos y crónicos. La transferrina puede fijar 300 microgramos por 100 mililitros de hierro. Dicho fenómeno recibe el nombre de capacidad total de fijación del hierro a la transferrina. De hecho, es una forma de estudiar, ¿verdad?, a la transferrina, y que es la que vamos a ver más adelante. Valor normal del hierro en el plasma es de 100 microgramos por 100 mililitros en el plasma, no en toda la sangre, ¿sí? La transferrina se satura en un 30% del hierro plasmático. Entonces, váyanse familiarizando con ferritina, transferrina, hemosiderina, hemopexina, hepsidina, hemojuvelina, que son proteínas del metabolismo del hierro. Ok. Bueno, entonces fíjense, ya se distribuyó, ya se absorbió, ya se transportó y ahora hay que almacenarlo. ¿Se necesita hierro o hay que almacenarlo? Bueno, pues también eso es importante, ¿verdad? Darle seguimiento a esa fase del metabolismo del hierro. Dice, el hierro no utilizado para la síntesis de hemoglobina, lo que hace la transferrina es lleva al proeritroblasto. No se olviden que el proeritroblasto es la primer célula de la serie roja reconocible por el microscopio, ¿sí? Y no se olviden además que el proeritroblasto es la primer célula de la serie roja donde se inicia la hemoglobina. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la morfología de las células, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ortocromático, etcétera, perdía el núcleo, perdía las mitocondrias, ¿sí? Entonces el proeritroblasto es esa célula, tiene muchas características
El proeritroblasto tiene receptores en su membrana para la transferrina y el hierro, ¿sí? Entonces, cuando el hierro es captado por la transferrina, lo va a llevar al proeritroblasto o a del cuerpo donde se necesiten, en el hepatocito, en el enterocito, en las células del esófago, en las células del estómago, en el corazón, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso del eritrocito, entonces el proeritroblasto, que es la célula donde se va a llevar a cabo, donde se va a iniciar la síntesis de hemoglobina, tiene receptores para ese complejo hierro-transferrina, ¿sí? Entonces lo que hace es, llega a la membrana del proeritroblasto donde lo está recibiendo un receptor. Ese receptor lo que hace es por endositoma, se forma una vesícula en el proeritroblasto, internaliza el hierro con la transferrina y el receptor. Y ya dentro en el citoplasma de la célula, ¿sí? Hay una serie de proteínas que gracias al pH ácido de esas proteínas, ¿sí? Liberan al hierro, liberan a la transferrina, liberan al receptor. ¿Qué pasa con el hierro? Pues se mete a la mitocondria si necesita para formar el grupo M, porque la formación del grupo M fue en la mitocondria, porque ahí va a estar esperándolo una molécula de protoporfirina, ¿sí? ¿Y qué sucede con las otras estructuras? Pues regresan. La transferrina vuelve a regresar otra vez al plasma para seguir transportando hierro en forma férrica, ¿sí? ¿Qué pasó con el receptor? Regresa a la membrana del proeritroblasto otra vez para seguir internalizándolos, para que le siga abriendo la puerta a ese hierro con transferrina, ¿sí? Entonces aquí se cumple toda la ley, aquella que hemos estado mencionando, la ley de la materia. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Ok? Bueno, entonces dice que el hierro no utilizado para la síntesis de hemoglobina es incorporado a la ferritina y por lo mismo a la hemosiderina. No se olviden que ferritina es proteína de almacenamiento, es hierro almacenado, y hemosiderina es hierro también almacenado. Nada más que lo que hace diferente a una de la otra, estas son primas hermanas, ¿sí? Son proteínas que se parecen mucho. Lo que hace diferente es que la ferritina almacena hierro en hígado, vaso, corazón, pulmón, estómago, intestino delgado, esófago, etcétera, ¿sí? Y la hemosiderina es la proteína que va a almacenar hierro, pero en la médula ósea, ¿sí? La médula ósea. Aquí estamos en la médula ósea, miren. ¿Ok? Bueno. La hemosiderina, dice, son agregados citoplastoides normales llamados sideroblastos o proeritroblastos. ¿Dónde se están produciendo? En la médula ósea, ¿sí? En la médula ósea. Se llama sideroblastos porque poseen núcleo. ¿En qué etapa del proeritroblasto pierde el núcleo? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde se pierde el núcleo? Decíamos que paría la célula. Les pregunto a todos que me contestan. ¿En qué etapa de la eritropoyesis esa célula pierde su núcleo? Y además les dije que la pérdida del núcleo correspondía a dos razones. La primera es que para que esa célula pueda deformar su membrana, porque el núcleo de esa célula era muy duro, muy rígido. Y segundo, al perder el núcleo, decíamos que ese citoplasma tenía más capacidad de acoplar moléculas de oxígeno. ¿En qué etapa de la eritropoyesis se pierde el núcleo? ¿Cómo se llama esa célula donde se pierde el núcleo? Si no me recuerdo, creo que es en el ortoeritoblasto.
¿Eritroblasto qué? En el ortocromatófilo. En el eritroblasto ortocromático. Es que Ese. proeritroblastos hay muchos. Proeritroblasto basófilo, ¿sí? Hay proeritroblasto, eritroblasto basófilo. Luego, eritroblasto policromatófilo, El cromático, policromato, pierde el ese. núcleo, pierde el mitocondria, se convierte en reticulocitos, 24, 72 horas, se convierte en eritrocito maduro. Eritrocito. Bueno, entonces, dice, el hierro permanece en dichos precursores eritrocitos durante todo su ciclo de maduración. ¿Por qué? Porque en esas células se va a llevar a cabo el proceso. Por eso necesitamos el hierro. Y el hierro lo vamos a necesitar porque lo vamos a unir a una cadena que se llama protoporfirina para formar el grupo M. Después ese grupo M va a salir al citoplasma y se va a encontrar ribosomas a otra proteína que se está sintetizando en los ribosomas que se llaman cadenas globínicas. Y entonces ya tenemos grupo M, ya tenemos cadenas globínicas, ahora necesitamos una proteína que una las cadenas globínicas para formar la hemoglobina. Ok. Dice, entonces se llaman sideroblastos cuando tienen núcleo. Aquí está el núcleo, vean ustedes. Todo ese colorcito azul que ven ustedes ahí son moléculas de hierro, ¿sí? Moléculas de hierro. Esas moléculas de hierro están en las mitocondrias porque ahí se va a llevar a cabo la, la, la unión de la protoporfirina ¿sí? Aquí están bien. Estas células están en la médula ósea. Ok. ¿Cómo se llama la tinción? Tinción de Pearls. Pearls es P-A-R-L-S. Pearls se escribe. Se pronuncia Pearls. ¿Sí? Y entonces cuando se tiñen, los sideroblastos adoptan este color, miren. Todo ese azulito que ven ustedes allí es hierro. Cuando el acúmulo de hierro es masivo, es mucho hierro, decimos que es una anemia eh, ¿sí? Decimos que es una anemia sideroblástica, ¿sí? Y entonces vean ustedes qué está pasando con el hierro. ¿Hay hierro o no? Les pregunto, ¿hay hierro o no hay hierro? Sí hay, ¿no? Sí hay. Sí hay. Sí hay. Ósea. Está en la médula ósea. En muchas patologías, el hierro puede estar en la médula ósea secuestrado. ¿Y qué creen que pasa en la sangre periférica? ¿Cómo van a estar esos eritrocitos en la sangre periférica? Chiquitos y pálidos, microcíticos, hipocrómicos. Ahora la pregunta ¿es una anemia microcítica hipocrómica verdadera o falsa? Falso. ¿Por qué es falsa? Porque sí hay, solo que está retenido. La mayoría de los médicos, ¿qué hace la mayoría de los médicos cuando encuentran una morfología de este tipo? ¿Qué prescriben? Dar hierro. Hierro, ¿verdad? Y no ya dije que el hierro es tóxico cuando no se necesita. Sí, no. Entonces, ojo, desde aquí ya vayan recapitulando, vayan viendo las cosas, lo importante que es conocer
el recorrido que hace el hierro para llegar a los sitios donde se requiere, donde se necesita. En las cuales el hierro puede estar secuestrado en los procesos inflamatorios crónicos, en las enfermedades bacterianas, virales, etcétera, sí, puede estar secuestrado el hierro. En realidad, sí, la imagen que me está dando es una anemia microcítica hipocrómica en el frotis de sangre periférica. Pero el hierro, hay mucho hierro, hay toneladas de hierro aquí en la médula ósea que no se puede utilizar, es otra situación. ¿Sí? ¿Por qué no se puede utilizar? Porque los macrófagos los retienen a propósito. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Por qué? Porque la bacteria, el virus, el hongo, el parásito requiere de hierro para su metabolismo. Pero si le quitamos el hierro, si le quelamos el hierro, ¿qué va a pasar? Se van a morir. Entonces es una forma de defendernos, es una forma de defensa natural que tenemos. Entonces vean, las anemias microcíticas hipocrómicas debemos de catalogarlas como falsas o verdaderas. ¿Cómo puedo saber yo si es falso o verdadera? Pues determinando el hierro sérico, la capacidad total de fijación del hierro a la transferrina, cuantificando la ferritina, cuantificando los receptores y cuantificando la siderina ósea, muchas veces a buscar dónde si está el problema ahí en la médula ósea, hacer una biopsia o hacer un aspirado. ¿Qué voy a encontrar? Esto. ¿Sí? Y ahora voy a decir, ¿sabes qué? Está secuestrado. ¿Por qué está secuestrado? Que tiene un proceso inflamatorio crónico. Pues hay que tratar la causa de ese proceso inflamatorio crónico y posteriormente los macrófagos. Estos no son macrófagos, por supuesto, pero hay otras imágenes que tengo de macrófagos donde sale a relucir por esto del que lo estoy comentando, que el STRAR. Estos son peritroblastos que están llevando a cabo su síntesis proteica, su síntesis de hemoglobina de manera natural, normal. Pero cuando está el color azul muy pronunciado, el hierro puede estar secuestrado en el hígado, en la médula ósea, en el pulmón, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Bueno, vamos a dejar por ahí la charla, mañana vamos a continuar. Nos va a llevar un hierro, pero quiero que vaya quedando claro, pero también quiero que me ayuden, que no me digan sí a todo. Quiero que me ayuden en el sentido de que estudien mucho, ¿sí? Para que podamos entendernos, para que me pueda yo comunicar con ustedes, para que haya una buena comunicación entre ustedes y yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Fíjense que tienen su programa. Si no le hacemos así, no nos vamos a entender. Necesitan estudiar mucho también, igual que yo. Yo estudio todos los días. No se imaginan cuánto estudio. Y aún así me falla todavía. Entonces, nos vemos mañanita. chao. Sí, doctor, gracias. Que Gracias. estén bien. Gracias. Que estén bien.